Qué gusto saludarle en esta mañana de sábado ya 14 de noviembre, el último fin de semana largo de este año. Es un gusto saludarle a través de las frecuencias de medios radiofónicos de Michoacán. Soy Jesús Marcha y déjeme presentar a quienes me acompañan en esta mañana de sábado. Hoy no me brinco a ninguno y iniciaré de derecha a izquierda para evitar reclamos en esta mañana en la que me acompaña nuestro compañero Jorge Manso. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Un gusto saludarte a ti y a nuestro amable auditorio. Y bueno, pues aunque en esta ocasión no fueron primero las damas, ¿verdad? Déjeme saludar a mi compañera Osiris González. Osiris, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Qué gusto saludarles, por supuesto, en este que aparentemente será el buen fin de este 2015. ¿Será el más barato del año? Bueno, al ratito platicamos. Jairo Cerriteño, director de Monitor Expreso. Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Jorge, Osiris. Un buen día a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a entrar en materia y ¿qué les parece si tocamos el tema de esta mega movilización de el Frente Cívico y Social de Michoacán que pues cumplió su amenaza y salió a las calles de esta ciudad capital el miércoles en apoyo principalmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pues esta postura contra la reforma educativa, en concreto su rotundo no al examen de evaluación de permanencia que por cierto no inicia, al menos aquí en Michoacán, el día de hoy. Jorge, tus comentarios, porque además platicaste con el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora sí que como dijo Lucerito, hasta que se te hizo, Manuelito. Fíjate que me cayó de sorpresa Juan José Ortega. Todo estaba previsto para que fuera Eugenio Rodríguez quien acudiera a esta entrevista. Pero bueno, minutos antes de entrar al aire me notifican que Juan José Ortega había decidido, pues la invitación ni siquiera era para él, la invitación era para la CENTE. De manera general, sabía que Juan José no da exclusivas, no va a estudios y pues realmente no era como que una expectativa. Pero bueno, aprovechando su visita, pues a mí se me antojó para hacerle muchas preguntas que seguramente nuestro auditorio Pues le quisiera hacer a los dirigentes de los maestros democráticos, sobre todo que si están conscientes del hartazgo que están generando en la sociedad por las movilizaciones. No le mandé decir nada y se lo dije todo y tú escuchaste la entrevista, claro. Jesús, con Juan José Ortega. Aquí el asunto del calendario, pues bueno, no era de que Michoacán lo recorrió. Hay 5 fechas que lanza la Secretaría de Educación Pública dentro de su calendario y cada estado tenía que decidir una fecha para aplicar la evaluación docente. Esta fecha tenía que ir empatada con la logística para la celebración del examen y también con las condiciones de seguridad que pues van implícitas dentro de la logística, ¿no? Michoacán dijo, yo me evalúo en la segunda semana del calendario, no en la primera, es decir, no hoy y mañana, sino hasta la próxima semana. Por lo tanto, yo no le veo un atraso ni una prórroga. Se dijo que empezaba la evaluación nacional a partir del 14 de noviembre, así es que hay que dejarlo muy claro. Las condiciones de seguridad, entiendo, son inéditas, porque jamás en temas educativos habíamos escuchado hablar de un operativo con la Policía Federal. Incluso el propio secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunió con el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, para poder definir el plan de acción junto con los gobernadores de los estados conflictivos. Hay un avance, eso es inevitable y es indiscutible. De 6,000 docentes que están convocados, el 50% ha aceptado inscribirse y subir sus evidencias a la plataforma de la Secretaría de Educación, lo que habla pues de que si bien no estamos generalizando que hay maestros democráticos e institucionales, porque eso ni siquiera lo sabe la propia Secretaría de Educación, según ellos. Si nos vamos al mapa general de cómo está Michoacán distribuido en fuerzas políticas, el 80% del magisterio michoacano es democrático, ¿sí? Y si del 100% de los maestros convocados son un 50% aceptó, pues yo me voy a cifras rápidas, ¿no? Y evidencian que hay un descontrol o ya no están siguiendo las directrices de la propia coordinadora, porque
pues bueno, si hay un 50% de aceptación, indica que aquí podrían ir democráticos e institucionales. Creo que hay una rebeldía, aunque yo se lo preguntaba al propio Juan José si esto no era un parámetro para ellos, para medir si ya no están teniendo el control como antes tenían sobre el magisterio michoacano. Se lleva a cabo la evaluación y de aquí a la próxima semana las condiciones seguramente irán afianzándose para el Estado. No veo de verdad como alteraciones mayores. No creo que el sindicato también se arriesgue a poner todo a la carne al asador cuando se trata solamente de una de las 5 etapas de la evaluación. No es todo el examen, es decir, quien no se presente a hacer el examen no perderá su plaza. ¿Por qué? Porque la evaluación docente implica 5 etapas y el examen solamente es una de las 5. Es decir, el hecho que te presentes o no a hacer el examen no significa que ya perdiste tu plaza, pues. Aquí tienes que cumplir con todo un protocolo, de tal forma, pues, que veo condiciones distintas, hay más información y seguramente sí se va a cumplir el objetivo de la evaluación docente, aunque con la presencia de fuerzas federales. Pero dice el propio líder de la CENTE, la evaluación en Michoacán está tronada, ni siquiera pues son las cifras que comparte la autoridad, que por cierto se le fue ahí el dato al secretario de Educación, que dijo más del 100% de los profesores se registraron en esta plataforma. Creo que lo que quiso decir es que más del 100% de lo que había registrado hasta el último corte, pues se logró, que se logró duplicar la cifra. Pero dice Juan José, en Michoacán 25-30% de los docentes, es la información que tiene la coordinadora, son quienes se registraron. Ahora, dejemos de lado, después de las precisiones que hace Jorge sobre esta evaluación y los pasos que conlleva cada una de ellas, vayamos al tema de la movilización y esta gran cantidad de sindicatos y pues grupos sociales que salieron en apoyo a la coordinadora, porque fueron hasta los exbraceros, entiendo, los que estuvieron en esta manifestación, Jairo. A mí me llama la atención primero que se coordinen de esa manera, ¿no? En ese apoyo a que cuando a lo mejor no se lo había visto en tiempos memorables, digamos. Pero creo que esta parte donde se unen sindicatos de todo tipo, bien lo estás diciendo tú, sobre todo también los de salud, sindicatos municipales, en este caso el CIDEM, que sale también a marchar, que cada uno trae su tema, ¿no? Si lo desmenuzamos y vemos que cada sindicato pues está luchando por algo, que está pidiendo, por ejemplo, el CIDEM está pidiendo ahí, hay una molestia por un nombramiento que se le da al doctor Eric Avilés, ahora en el ayuntamiento. Si te vas a la cuestión de salud, pues está lo de la formalización laboral, que otra vez este día jueves, creo, también marcharon otra vez y pidiendo la salida de Aranza, cosa que yo la veo muy difícil, ¿no? Muy complicada. Hasta la misma formalización la veo complicada, ¿no? La formalización, sí, la salida de Aranza yo creo que cada vez está más cerca, ¿eh? No sé. Digo, al 31 de diciembre, sí, ha trascendido. Seguimos viendo todavía las oficinas tomadas de salud. Entonces, hay, por ejemplo, hay molestia. Yo creo que esa molestia está representada en estas marchas. Y no digamos nada más en cuestión de que, bueno, es algo federal y que se tiene que actuar y que creo que también es parte también de la responsabilidad del Estado, ¿no? Atender esta parte, digamos, con los gremios sindicales estatales. Más allá que la coordinadora, pues sí está representado en muchos estados, pero bueno, cada estado tiene su asunto y cada estado tiene su problema muy particular y eso se tiene que atender. Yo no he visto un acercamiento del gobernador. O sea, bueno, mientras el secretario de gobierno, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que también, porque hay que recordar que algunos sindicatos de este tipo apoyaron a Silvano en su campaña. ¿Algunos? Varios, y se reunió, y ahí están las reuniones que tuvo ellos con esos sindicatos, con todos estos que se veían hasta las fotos, muy contentos, y ahora los vemos en una situación de un diálogo, que les vemos con unas caras largas, que a lo mejor no le está cumpliendo eso que les prometió en esa campaña, ¿no? Es parte del acuerdo que alcanzaron, ¿no? Yo entiendo que se van a reunir en fecha próxima con el gobernador, es lo que establecieron con el secretario de gobierno, que los va a recibir el gobernador. Sí, yo creo que la verdad es que hemos mal aprendido ciertas prácticas que solamente mediante la presión vamos a obtener ciertos beneficios y creo que esto es algo que los sindicatos pues han aprendido muy bien a lo largo
de los años, porque finalmente se firman minutas, se firman acuerdos que pues ya les ayudan a ellos y entonces el gobierno también colabora, es decir, estamos ya en un contubernio total. ¿Quieres decir que, por ejemplo, esto ya es algo que ya está arreglado, digamos, que tienen que salir a las calles para poder hacer esta presión con el gobierno? Yo creo que son valores entendidos muchas veces. Algunos sindicatos sí lo hacen, para mí me llama la atención, por ejemplo, al CIDEM nunca lo había visto hacer esto. ¿Marchar? Sí, estuvieron participando ya como Frente Cívico. Pero en esa parte, digo, pidiendo esto que, por ejemplo, llama la atención lo que está pasando en el municipio, que son diferentes problemas que a lo mejor no todos lo desconocen. El municipio de Morelia se ha convertido en la selva de asfalto, ya lo comentaremos más adelante, pero más allá de eso, yo creo que sí, los sindicatos y estas organizaciones están buscando ya de repente intereses que transgreden a, por ejemplo, el gobierno del estado. Que sigas hablando del sindicato. Sí, ya me están mandando los primeros mensajes. No, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo se resuelve esta situación por parte del gobierno estatal. La Secretaría de Gobernación ya tiene ahí en sus direcciones algunos operadores políticos muy interesantes y que ya han tratado con este tipo de organizaciones que yo esperaría que ya empezaran a desactivar, por llamarlo de alguna manera. Se acaban de incorporar a la Secretaría de Gobernación y en ese sentido creo que va a ser una operación política totalmente definida y pues a resolver estos intereses. No creo que haya otra manera de resolverlo. Hay algo que, por ejemplo, quería tocar un poquito de la marcha. A lo mejor me salgo un poquito del tema, pero digo, hay una gran molestia. Yo lo vi con la gente, estuve cubriendo más o menos la marcha y que hay gente que realmente pues le impides el paso, ir a su trabajo, le obstruyes, o sea, ya libre tránsito, ya estás agrediendo también, o sea, a los ciudadanos. Por eso la molestia que le preguntó Jorge al líder sindical, que hay un hartazgo, ¿no?, de estas movilizaciones, porque como les cortas la circulación, o sea, los ciudadanos, como decía, nosotros qué culpa tenemos, ¿no? O sea, nosotros también vamos a trabajar, ustedes también entiéndanos, ¿no? O sea, está bien que luchen por sus derechos, pero nosotros también tenemos derecho a transitar a transitar libremente. A mí me tocó ver cómo los policías que estaban ahí resguardando esta marcha, bien, fíjate, cuando transitas tú por Camelinas, bien podrías partir a la mitad Camelinas y que por un lado vayan los que van manifestándose y el otro poder circular, yo creo, si se ponen a trabajar de esa manera. Claro. Pero no, o sea, vieron que iban a pasar algunos carros y los mismos manifestantes, sobre todo los de la CENTE, se les cerraron a los carros, no los dejaron pasar. Incluso circuló un video en redes sociales. Entonces, eso yo creo que eso es parte de esa molestia que dice Jorge y que, bueno, que dice mucha gente, y yo también la comparto porque creo que también debe respetar, o sea, creo que el libre tránsito, o sea, ya lo estás transgrediendo. Entonces, cuando haces eso, te estás metiendo con la sociedad que es la menos culpable, a final de cuentas, la menos culpable. Bien, hablan del CIDEM, hablaré de algunos puntos, ¿no? El CIDEM está dentro del Frente Cívico y Social y ya como que a ellos les encanta el protagonismo. ¿Por qué? Porque pues saben perfectamente que no tienen el control dentro del ayuntamiento, es el CEMAC, de Jorge Molina Bazán. Y ellos están uniéndose a este grupo para poder, fuerza. Así es, para poder ejercer presión hacia la autoridad. Efectivamente, muchos de los sindicatos que participaron en la marcha apoyaron a Silvano. Hablan del Estaspe. El Estaspe solamente fue su líder, no fueron los agremiados al sindicato. El argumento fue que tenían otras actividades. Lo cierto es que sí, ya han encontrado en la movilización una forma perfecta para poder conseguir sus objetivos. Lo cierto es que en esta movilización, en donde se calculan más de 150,000 maestros, los propios integrantes del Frente Cívico lo han dicho, son una cantidad aproximada. Si nos vamos a números, a desglosar números, la coordinadora o el magisterio michoacano está conformado por 80,000 profesores, ¿sí? Y no todos vinieron a marchar. Lo cierto es de que sí hubo una movilización muy amplia. No sé si convocaron o lograron traer a todas las masas del Sindicato Democrático o este numeroso grupo fue por la conformación de este Frente Cívico y Social, pero hacía tiempo que no había una movilización de este tipo. Pero entonces también hablemos de que la coordinadora ha perdido fuerza o qué es lo que está pasando, que ahora requiere de otros... Eso se lo preguntaba a Juan José. Ajá. Le decía, o sea, antes ustedes solitos... Desquiciaban Morelia. Desquiciaban Morelia. Hace 4 años ustedes solos colapsaban la ciudad.
Ahora necesitan de un frente muy amplio y muy numeroso porque el SUEUM, el STASPE y el resto de los sindicatos que están dentro de esta organización, son 50, pues bueno, ellos sí logran colapsar Morelia y el propio estado si así lo deciden. Pero sí, efectivamente, o sea, si nos vamos a un análisis así rápido, por encima, pues nos indica que la coordinadora ha perdido fuerza en cuanto a la capacidad de convocatoria para movilizaciones. No me voy a ir a cuestionar si los maestros ya no creen en la ideología democrática. Van a ir a tomar un día la voz en el estudio. Vas a ver. Pues es lo que yo pienso, no lo que piensa la voz. Es lo que yo pienso, no lo que piensa la voz. Bueno, pero ahí estás en el noticiero, lo cierto es que hay muchos maestros democráticos que no han cambiado su ideología con el ala democrática, pero sí con las formas de protesta. Y pues no tendrían por qué hacerlo, se lo dije en sus propias narices. Pues sí, cara a cara, pues. En su cara, al propio dirigente de la coordinadora. Y él aceptó y fue muy respetuoso también y receptivo en esta charla. Incluso, de verdad que yo me quedé con un muy buen sabor de boca porque lo dije en redes sociales. Fue una muy buena charla, porque sí, fue una muy buena charla la que se sostuvo con Juan José Ortega, porque quizá venía muy contento, porque hubo una movilización muy amplia. Pero lo cierto es de que no todos están subiéndose al barco de la movilización. Contento por mostrar, por ejemplo, esa fuerza, porque es lo que quiere mostrar, una fuerza, ¿no? Sí. Todo esto es lo que se habla de los sindicatos. Ah, sí, no me atiendes, no me haces caso, entonces vamos a movernos, vas a ver toda mi fuerza de la gente y verás, te paralizo aquí la ciudad un rato. Pero ¿qué pasa, no? O sea, se meten en las mesas de negociación y ¿qué pasó? Dice, si viene contento es porque a lo mejor logró algo. ¿Qué logró? Es instalar mesa de diálogo. Y yo creo que sí es un ¿Pero avance importante. ¿qué? O sea, digo... Bueno, es un avance importante. Han tenido diálogos y diálogos y Mira, diálogos. lo cierto es de que parten de un punto de cero aquí en esta administración, reconociendo que el gobierno anterior y los anteriores gobiernos, mejor dicho, les han dejado innumerables compromisos incumplidos, ¿no? Y este es un avance el que haya coincidencia en que reconozcan que hay cuentas pendientes. Aquí lo que sigue es el diálogo. Y yo le preguntaba al propio subsecretario de Gobernación que si había minutas, acuerdos o qué tipo de logros se tuvo con este encuentro. Y él decía, no, dialogar solamente. Pues yo espero que solamente sea el diálogo. Y el próximo diálogo será con el gobernador. Pues yo espero que hayan, perdón Jairo, espero que hayan aprendido y que pues el diálogo, como hagan todos estos arreglos, y ya no salgan a desquiciarle la vida a miles de capitalinos. Pero bueno, yo creo que aquí también no es, digamos, que nada más cuestión de los sindicatos, ¿no? Es cuestión de las autoridades. O sea, puede estar muy abierto al diálogo, pero tienes que atender de una vez ya las cosas que están ahí por atender, ¿no? No puedes decir, pues no pasa nada. O sea, no es nos sentamos y luego vemos otra vez. Sí, porque va a estar siendo muy recurrentes. O sea, en estos últimos... Bueno, en estos 40 días más o menos que tiene... ¿Cuánto tiene el gobierno? Como 40 no, días. Pues de octubre a la fecha, ¿no? Son 40 y algo. Bueno, en estos primeros, digamos, 40 y tantos días, estamos viendo marchas muy recurrentes, ¿no? Ya parece que nos estamos... Ya acostúmbrense, ¿no? Ya acostúmbrense de que esto va a ser cosa que había dicho el mandatario estatal que no iba a permitir o que no iba a dejar eso. Bueno, no es que no lo permitas a través de la fuerza. Es que precisamente en esta capacidad de negociación debes de llegar a esos arreglos o debes llegar a esos acuerdos que tienes que tener, quieras o no, porque los tienes que tener, a fin de cuentas son trabajadores como tú quieras, sindicalizados o no, pero tienes que tener una respuesta ahí. Yo creo que más bien está en un asunto de medir fuerzas. Es como cuando va llegando cualquier administración. ¿Pero medir fuerzas para qué? Medir fuerzas para ver hasta dónde puedes llegar a negociar. Tú ahorita, por ejemplo, ¿qué tienen los sindicatos? Tienen en un porcentaje, tienen el 0% de las ganancias, ¿no? Cada vez que hay una movilización, van ganando, digamos, 20%, 25%, hasta llegar a un 100% cuando se les cumplan todas las demandas. Y en ese sentido creo que están haciendo eso, midiendo fuerzas para ver hasta dónde llega el gobierno estatal y qué tantos beneficios pueden obtener. Bien, pues lo que no hemos medido es el tiempo y ya nos echamos casi nuestros 2 bloques en esta primera intervención, así que vamos rápidamente a una pausa, quédese con nosotros, regresamos porque allá en Tierra Caliente las cosas se pusieron color de hormiga al inicio de esta semana, pero pues la autoridad dice no pasa nada, no hubo ningún bloqueo, es más, el gobernador acaba de ir y todo tranquilo por allá, por la región de Tierra Caliente. Vamos a la pausa, regresamos en esta mañana de sábado
Así es la noticia en Michoacán.